de darle la bienvenida al doctor Carlos Salazar. Doctor Carlos Salazar, bienvenido a este webinar. Para nosotros, la verdad, es un honor que usted pueda estar presente en este espacio. Yo primero quisiera presentarlo. El doctor Carlos Enrique Salazar es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, con especialización en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas del derecho. Fue exsecretario del Grupo de Cobro Coactivo del Ministerio de Hacienda. Ha sido o es abogado del sector financiero durante 11 años y actualmente es el director de la Dirección de Habeas Data de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ha tenido diferentes tipos de experiencia en el sector financiero. Ha sido delegado por la CAP con casa en el Comité de Asociación Bancaria para la creación del Defensor del Cliente Financiero. También fue asesor externo de la Superintendencia de Industria y Comercio en reclamos presentados por los titulares por 1266. Ha sido profesor en materia de cursos y diplomados realizados por la Universidad de los Andes, el Rosario, Politécnico Gran Colombiano, la Externado de Colombia, y ha sido expositor en temas de protección de datos en foros y congresos organizados por las universidades y gremios. Entonces, pues para mí es un honor, doctor Carlos, tenerlo como invitado en este espacio el día de hoy para hablar precisamente sobre la ley 2300, ¿no? Es una ley, digamos que a partir de su promulgación el año pasado, pues la Superintendencia de Industria y Comercio ha generado una circular, que es la circular 001, la circular 001 del 2024 de este año, donde ha dejado o ha establecido algún tipo, vamos, algún tipo de condiciones o precisiones sobre el tema. Entonces, pues ese es el espacio, doctor. Antes de que iniciemos con las preguntas, me gustaría, doctor, que nos comentara un poco eh, qué es la dirección de Habeas Data, porque a veces hay personas que no tienen como mayor conocimiento sobre el tema, sobre cómo está compuesto internamente la Delegatura de Protección de Datos Personales, y pues sí sería bueno, interesante que las personas supieran qué es la dirección de Habeas Data y cuál es la función que tiene esa dirección en el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. Doctor, muy bienvenido. Bueno, doctora Heidi, muchas gracias por la invitación y además agradezco en nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio que tengamos esos espacios para que desde la Superintendencia podamos compartir experiencia y un poco compartir con toda la ciudadanía y con todos los responsables, encargados, fuentes y usuarios de información, pues los aspectos normativos y prácticos en esta materia. Em, Le cuento un poco la evolución que ha tenido la superintendencia y cómo la superintendencia, sabemos que la Delegatura de Protección de Datos fue creada con la expedición de la ley 1581 y a partir de la expedición de esa ley 1581, pues debajo digamos, en la cabeza de la superintendencia estaba el despacho del superintendente y existía una sola dirección que se llamaba la Dirección de Investigaciones Administrativas. Esta dirección, esta estructura inicial fue modificada con el decreto 092 del 2021, eh, creando una nueva dirección que está asociada específicamente a las funciones que cumplimos en materia de data. Yo siempre he señalado que la Delegatura para la Protección de Datos cumple tres funciones esenciales. Una, la de policía administrativa que adelanta las acciones de carácter sancionatoria. Otra, la de vigilancia y control. Esas dos funciones las adelanta la Dirección de Investigaciones, el hecho de hacer visitas. Y esta nueva dirección que se creó, que es la Dirección de Data, lo que es, la función que cumple es, entre paréntesis, una función de tutela frente al derecho de la data de conocer, actualizar y rectificar información. Y entonces recibe todas esas solicitudes ciudadanas relacionadas con acceso, actualización, supresión de datos, en materia de data financiero y en materia de data general, y digamos que se encarga de proteger el derecho individual de los titulares. También conoce la doctora Heidi que ocupé el cargo de director de investigaciones durante 12 años y en esta etapa
a partir de febrero estoy ocupando entonces este cargo de la dirección de Avias Data, que como insisto, lo que se ocupa es de atender las reclamaciones ciudadanas relacionadas con su derecho a la Avias Data. Y en ese sentido, podríamos afirmar que estamos recibiendo durante este año un número de quejas aproximado que va entre 280. Bueno, en picos podemos llegar hasta las 400 quejas diarias. Es decir, que tenemos Increíble. un número de quejas aproximado mensual de entre 4.000 y 3.600 quejas asociadas con la protección de la información en la base data o financiero o el régimen general. Muy buenísimo, doctor, eso que nos comenta y ahorita una de las preguntas va a ser eso para que nos cuente un poco cómo han sido esas dinámicas. Doctor Carlos, yo quisiera arrancar entonces ya con esa contextualización que nos comentaron un poco en la visión de la superintendencia. Primero, ¿cómo entra a cambiar el panorama la ley 2300 del 2023, el régimen general de protección de datos? Y si es que cambia, o sea, si podemos ver que esta ley 2300 del 2023, y nos para un contexto para las personas que tal vez pueda que sea la primera vez, que no creo porque es una ley que fue sonada hasta la saciedad, pero si nos puede dar ese contexto y de una u otra manera hubo un cambio, no hubo cambio, cómo la superintendencia desde su dirección percibe que se pudo haber dado ese cambio en materia de habeas data. Si nos puede contar un poco sobre eso, doctor. Perfecto, Jorge. Realmente, desde la dirección hemos considerado que la ley 2300 no trajo ninguna modificación a las reglas que se han establecido en materia de data. Lo que sí establece es una serie de nuevas, y ni siquiera nuevas conductas, de situaciones que están relacionadas con el derecho a la data, porque aquí tenemos que hacer claridad completa, y es que desde el encabezado de la ley 2300 quedó clarísimo que esta ley lo que regula es el derecho a la intimidad. Y Ujú. recordemos entonces que el derecho a la intimidad, así lo ha señalado la Corte, a pesar que en tiempos anteriores se confundía el derecho de habeas data con el derecho a la intimidad, pues a partir de la expedición de la sentencia C-748 y sobre todo la sentencia C-1011, la Corte dejó claramente definido que son dos derechos fundamentales distintos y autónomos. Exacto. En ese sentido, pues la ley 2300 lo único que entró a regular de manera muy parcial fue el derecho a la intimidad. Ujú. Y pues obviamente la intimidad tiene conexión con el derecho a la data o la privacidad, en tanto que con datos personales pues se vulnera también la intimidad. Y en ese sentido, esta ley lo que contempla son una serie de situaciones que ya se habían venido trabajando y discutiendo en la superintendencia y sobre las cuales se habían tomado ya decisiones antes de la expedición de la ley. Por ejemplo, Ujú. eh, contempla lo que tiene que ver con digamos, en materia yo lo clasifico así, en lo que tiene que ver con derecho a la intimidad, los aspectos que tocan directamente con el derecho a la intimidad es que establece unos mecanismos de periodicidad y temporalidad para contactar a los deudores morosos o para hacer prospección comercial, periodicidad, temporalidad y algunas reglas, esas dos reglas son asociadas al derecho a la intimidad puro y duro. La otra regla asociada a la intimidad total es el tema de la prohibición de hacer visitas domiciliarias. Y Ujú. por último, el tema que también toca con la intimidad, con el derecho puro a la intimidad, es el que tiene que ver con el consultar al deudor o el no poder consultar al deudor para poder establecer la razón por la cual entró en mora. Eso es puro derecho a la intimidad. Mientras que frente al derecho a la data, lo que hace esta ley es simplemente establecer que para poder llegar a estos deudores o al consumidor, pues hay que autorizar un canal. Eso ya estaba en la ley 1581 porque siempre que se usen Ujú. datos hay que obtener el consentimiento previo expreso informado. Pues, aquí no hay ninguna modificación a la ley 1581, eso ya está muy claro en la ley 1581. Reafirma una posición que había sustentado en decisiones la Superintendencia de Industria y Comercio, y digamos que este es un sustento legal mucho más fuerte,
en donde se establece que no se puede contactar ni para efectos de prospección comercial ni para efectos de confianza a los referidos, a terceros en materia de cobranza que no tenga un vínculo con que no sean deudores y y en general a los referidos. Eso afianza la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que de hecho ya había eh, impartido una serie impuesto una serie de sanciones, impartido unas órdenes antes de la expedición de la ley, porque siempre ha sido, digamos, la línea de la superintendencia, señalar que si el referido no contaba con la autorización, pues obviamente no se podía contactar. Aquí se reafirma esa situación. Y la ley 2300 consagra una nueva figura que yo digo entre paréntesis, una nueva figura que es la del Registro Nacional de Excluidos. Estamos pensando que realmente es una nueva figura, y lo comentábamos ahora, realmente el Registro Nacional de Excluidos hace mucho tiempo está funcionando, solo que en el Sí, Registro Nacional de Excluidos las personas que se inscribían no podían ser objeto de envíos de, de correos por SMS. Lo que hace la ley es ampliar, digamos, las posibilidades frente al Registro Nacional de Excluidos. sí. Entonces, en ese tema sí establece, pues amplía las posibilidades, y entonces quien quede inscrito en ese Registro Nacional de Excluidos no puede ser contactado solamente, o no se le puede enviar prospección comercial, no solamente vía CMS, sino por otro canal, es decir, mediante el uso de otro dato personal como direcciones, correos electrónicos o entonces el panorama que pinto quiere decir que realmente no hubo una modificación. Pues de Ujú. hecho, la ley 23 de la 2300 no se adiciona ni se modifica ninguna de las normas de protección de datos, esas normas que permanecen incólumes. Y aún más, esa posición se ratifica cuando en el último artículo se señala que el régimen sancionatorio aplicable en lo que Ujú. corresponda es el que es lo que es el que está establecido en la 1266, y ahí un poco el legislador deja por fuera la ley 1581, pero el hecho que no haya señalado que la ley 1581 no es, o sea, no haya dejado ese vacío, no quiere decir que no se aplique. O sea que realmente Ok. no hay reformas a las normas de protección de datos personales con esa ley. Ok, doctor, yo creo que esa precisión que nos da es supremamente importante porque eh, me imagino que también la superintendencia en ocasiones le llegarán solicitudes en general, no solo en el marco de la ley, sino por temas de derecho a la intimidad, incluso que supongo por temas de buen nombre, pero esa precisión que usted hace que la superintendencia solo tiene competencias para manejo del derecho de habeas data, es supremamente relevante. A partir de eso, doctor, y con lo que nos estaba diciendo, que ya la super tiene antecedentes respecto a lo que ya introdujo la ley 2300, me gustaría que nos contara entonces exactamente en el marco de la circular 001 del 2024, que nos pueda decir cuáles son las competencias de la SIC. Si ya dijimos que son las mismas o son las que ya nos da la ley 1581 en este momento, doctor, entonces, ¿qué investigaciones, cuándo ustedes actúan y cómo, sigamos un poco cuál es la gestión que hace la superintendencia en el marco de esa ley? Perfecto. Bien. En el marco de la circular 001, allí digamos que es un instructivo, pues se generan serie de aclaraciones que permiten dilucidar cuáles serían las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la aplicación de esta ley. Lo primero que se establece es que en todo lo que tenga que ver con reclamaciones o conductas asociadas a situaciones como la periodicidad y la temporalidad eh, de la información o de los contactos que hace una empresa o un acreedor. Ello hace parte del derecho a la intimidad, y por lo tanto, frente a esa situación, aclara la circular 001, la superintendencia no tiene competencia alguna. Eso queda muy claro frente a esa situación. Y entonces en la circular se aclara lo siguiente. En cuanto tiene que ver con los canales de atención, allí sí aplica el derecho a data, en tanto que canales de atención se traducen el uso de datos personales. Por lo tanto, obviamente aplicando la ley 2300,
pues se requería, de acuerdo a la 2300, poner a disposición de los deudores y de los consumidores los canales de atención, los canales pedir la autorización de los titulares para que el titular fuera en su ejercicio de autodeterminación determinara por qué canal se le puede enviar o prospección comercial o se le puede hacer cobranza. Allí se requiere obviamente el consentimiento del titular. Deja claro que en esos aspectos tenemos competencias y competencias frente a las quejas que nos llegues que estén relacionados con canales de atención. ¿En qué más tenemos competencia? Aquí reiterando lo dicho, en lo que tenga que ver con quejas asociadas, ciudadanos que se quejan por cuanto están en materia de prospección comercial o en materia de cobranza judicial, están siendo contactados y resulta que son o referidos bancarios o Ujú. hacen parte de esos programas de referidos que establecen las empresas para efectos de prospección comercial. Entonces allí se atienden y se reciben esas quejas, inclusive en materia de investigaciones, pues se adelantan, como ya se han adelantado, investigaciones asociadas a el contacto que se haga por parte de el acreedor o de la empresa para estos efectos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esas competencias. Un claro ejemplo que me gusta mucho, que ya me conoce, me gusta mucho, es en materia de referidos bancarios. El- Recuerden que hace un tiempo atrás una empresa de telefonía móvil, aquí ya decisiones pues, que están en firma, más exactamente claro, estableció un programa que ya se llamaba Referidos, el programa de referidos por todos. Ujú, Traiga sí, su referido a Carla y nosotros le damos, a cambio de traernos esa información, le damos una serie de beneficios. Allí la superintendencia sancionó a Claro por ese tipo de tratamientos, en tanto que no había consentimiento por parte de los referidos, y se le impuso y se le impartió una orden de no volver a tener este tipo de prácticas, ¿cierto? Entonces ahí esa es competencia nuestra. Competencia nuestra también tiene que ver con las personas que se incluyen en el Registro Nacional de Excluidos, las personas que en este momento están solicitando ser incluidas en el Registro Nacional de Excluidos que maneja la CRC, la circular deja claramente establecido que el hecho de cuál sería la consecuencia jurídica que una persona se incorpore o solicite que quede incorporado al Registro Nacional de Excluidos, lo dice la circular, significa que revocó la autorización. ¿Sí? El hecho de inscribirse trae una consecuencia ya jurídica frente al régimen de protección de datos y es la revocatoria de la autorización. Y aquí aclaro, para efectos, y lo dice la circular, para efectos de prospección comercial, muy bien, gracias por esa precisión, doctor. Eso es importantísimo precisarlo. no Ok, para otras finalidades, ¿no? muy Que es bien, que no, ya no me vuelven a prestar los servicios, que no, es solo para efectos de prospección comercial que queda revocada la autorización. genial. Entonces, recordemos que la misma ley 1581 establece que la revocatoria no es válida frente a cuando el dato se necesita para efectos contractuales. Ujú. Y por eso es que se limita la revocatoria a lo que tiene que ver con prospección comercial. Pero eso no quiere decir que el titular con posterioridad pueda otorgar una nueva autorización a quien considere que se la pueda otorgar. Esas son las consecuencias jurídicas que se establecieron en esa circular. Eh, Doctor, yo quisiera ahí interrumpirlo porque, primero, gracias, porque creo que eso es una de las principales inquietudes que habían, pero yo se la quiero colocar un poquito más difícil y es, usted mencionó el caso de los referidos, pero en el caso de las referencias personales, llamémoslo personales, en ese caso también cómo funciona, porque también, digamos, los bancos utilizan este sistema para, digamos, obviamente, pues para validar la creación o la adquisición de un producto, un servicio, un cliente. Así es. En este caso, ¿cómo la Super ha manejado esto? Porque se parece entender que como es el banco que lo está haciendo, no, entonces aquí aplicamos ley 266, pero estamos hablando de una referencia personal.
Entonces, ustedes ahí, doctor, ¿cuál es la visión que tienen sobre ese punto? La visión la hemos sostenido, y vuelvo aquí a insistir mucho, es desde antes de la expedición de la 2300, ya teníamos esta línea y la hemos sostenido. Es más, esta posición, en este momento lo que está haciendo esta ley es, pues, un poco darle la razón a la Ah, superintendencia y afirmar las posiciones que había tomado. La situación es la siguiente: cuando se contacta a un referido, a un tercero, para efectos de cobranza judicial, resulta aplicable la ley 1266. ujú. Si lo que se va a hacer con ese referido es implementar acciones de cobranza judicial, ¿cierto? Ok. Pues, es decir, contactarlo para cobrarle la deuda que tiene el deudor a la hermana, al tío, a la sobrina, al suegro, inclusive enviar comunicaciones al trabajo de la persona. Todo Ujú. esto, entonces, ese tipo de situaciones, independientemente de que la entidad sea financiera o no financiera, Ok, están cobijadas por la ley 1581. Pues, ¿por qué perfecto. por la ley 1581? Porque el uso del dato no está relacionado frente al titular con la cobranza. El titular no tiene un vínculo contractual con quien lo está llamando a pagar. Entonces, en ese sentido, pues, la aplicación de la ley es clarísimo, que en ese punto es la ley 1581, y lo que reafirma aquí la 2300 es que para efectos de cobranza no se puede contactar a esos referidos. Yo decía, la ley de 2300 empieza a aplicarse en octubre del año pasado, y en ese mismo mes, tal vez unos días antes de la entrada en vigencia, la superintendencia impone una de las tantas sanciones que se le habían impuesto a las entidades financieras por contactar a terceros que no tienen un vínculo contractual asociado acuérdense que la ley 1266 está asociada con el nacimiento, ejecución de obligaciones dinerarias, que no tiene un vínculo acreedor-deudor, y sanciona entonces al banco BBVA por ese Ujú. tipo de prácticas, situación que ya se había dado en otras sanciones a otras entidades financieras, y no solo a entidades financieras, sino a entidades también no financieras que ocupaban este tipo de prácticas. Aquí lo que hace la ley 2300 es reafirmar una posición que ha venido sosteniendo la superintendencia, y es que cuando se trata de referidos, la ley es aplicable, la ley aplicable es la 2300. Ahora bien, un aspecto que tú tocas bien interesante es qué pasa en la fase inicial no en la cobranza, sino en la fase inicial en el que se va a contactar al referido bancario, o el posible acreedor, el presunto deudor, incluya un referido bancario, pero con la finalidad que dé referencia sobre la forma como maneja los créditos. Allí sí podríamos aplicar la 66, Ok, pero no en la cobranza. Frente a la cobranza, ok. cuando ese referido es un tercero, se aplica es la ley 1581. Genial, genial, doctor. Buenísimo esas precisiones que nos da en este momento. Yo quisiera preguntarle entonces ya con la ley 2300 que nos cuente un poco aquí, digamos que hay profesionales, pues hay oficiales de protección de datos, pero también hay diferentes sectores de cobranza y sector, digamos, de servicios. Bueno, Operativas. hay de todo hoy acá. Llenó usted hoy, doctor, este espacio y eso está muy bien. Y es que nos cuente un poco desde la dirección de Avias Data, eso que nos estaba comentando al inicio. Digamos, ¿qué quejas les ha llegado? ¿Cuáles son las quejas más frecuentes por incumplimiento de la ley 2300? Cuéntenos un poco, sí, por qué motivo llegan, cuál es ese rol, digamos, que está ahí la dirección de Avias Data ejerciendo, y normalmente cuáles son las principales órdenes administrativas que la superintendencia en este momento está impartiendo para el cumplimiento de esta ley. Bueno, digamos que en esta materia, pues voy a dar un poco las cifras, y lo primero que tengo que señalar es que todas las quejas que están llegando en materia de la aplicación 2300 siempre digo en concordancia con las reglas de protección de datos personales, se están direccionando perdón la redundancia, a la dirección de habeas data. Es decir, Ok, hasta ahora, la dirección de investigación administrativa no ha adelantado investigaciones de carácter sancionatorio,
y no lo puede hacer en tanto que la ley 23 no estableció un régimen sancionatorio como Ok, tal, sino que remitió eh, en su artículo final, lo que remite es a la aplicación de las sanciones que hay en la 1266. Que, pues, la, seguíamos sancionando por esas vías y por las mismas conductas que se venían sancionando. Pero todas las reclamaciones en el que el ciudadano está solicitando la aplicación de la 23 se están encauzando por la dirección de habeas data. En perfecto. este momento desde la expedición de la ley hasta la fecha, revisamos aquí los datos finales, se han presentado 826 quejas, 826 reclamaciones. Ok, Fíjense esto, de esas 826 reclamaciones, el 60% de esas reclamaciones, el 60%, está relacionado con el derecho a la intimidad. Es decir, las ok, quejas del ciudadano en donde dice que me llaman muchas veces al día, que me llaman a deshoras, que me llaman los domingos, que me hacen visitas domiciliarias que yo no autoricé, que están consultando las razones por las cuales entré en mora. Es puro derecho a la intimidad. El 60% de las ok, quejas que han entrado tienen que ver con derecho a la intimidad y la actuación que adelante, en ese caso la superintendencia, es, en tanto que no tiene competencia, pues se le informa al ciudadano que pues se le archiva la actuación y que entonces eso no quiere decir que el ciudadano quede desprotegido, sino que será el juez de tutela el que tendrá que definir, digamos, o proteger ese derecho fundamental a la intimidad. El otro ok. 40% está asociado con derecho a la habeas data, en tanto que tiene que ver con canales de atención y inclusión en el registro nacional o de que los están contactando a referidos, el Ok, 40%. De ese 40%, estamos adelantando en este momento 14 actuaciones administrativas tendientes a establecer si, si hay lugar a impartir órdenes. ok. ¿Por qué tan pequeño ese porcentaje? Porque en muchos de los otros casos, y eso es lo que pasa no solo en materia de 23 resoluciones mencionaba en general, en un gran porcentaje de los casos, el ciudadano no cumple con las reglas que establecen, no la 2300, sino las leyes 581 y 266 respecto al reclamo previo. Entonces, Oh, muchos ciudadanos presentan su reclamación sin haber surtido ese procedimiento, por un lado. ujú, ¿Cierto? Otros ciudadanos presentan simultáneamente su reclamación y ahí tampoco se ha surtido el procedimiento. Entonces, gran porcentaje de esas quejas que llegan, pues lo que hacemos nosotros, que deberíamos archivar el caso, es que se las trasladamos a ujú, las entidades, o sea, y la entidad tendría entonces que responder para poder cumplirse ese requisito de posibilidad y que la persona pueda volver a reclamar. ujú, O sea que hay un gran porcentaje y hay otros casos en los que hay que solicitar alguna serie de pruebas porque el ciudadano no completa muy bien su información. Entonces, estamos en una etapa preliminar frente a esas pruebas. Y tenemos 14 actuaciones administrativas abiertas respecto al tema en particular. Pero como te venía diciendo, como aquí no hay mucha modificación de la ley, pues se ujú, siguen recibiendo quejas, no no por la vía de la aplicación de la 2300, sino porque la persona reclama que están contactando a la empresa, que están contactándolo de manera repetitiva a pesar de haber consentimiento por parte de titulares y que ya solicitó la revocatoria. Entonces, por otras vías ya se ha impartido un gran número de órdenes como se venían impartiendo. Realmente aquí no ha habido muchos cambios en en la forma como venía trabajando la superintendencia, porque realmente la ley tampoco implica mucha claro. Entonces, modificación. pero ahí en lo que usted menciona, ¿qué órdenes administrativas Pues, impone o imparte fíjate, ahí así? las únicas, el decreto 092 establece que la dirección a mi cargo solo puede impartir órdenes asociadas a las facultades o a la protección del derecho fundamental de verdad. Es decir, que impartimos órdenes de actualización, rectificación y en este caso específicamente supresión de datos personales.
Perfecto. Y fíjense que como esa, y aquí hay una claridad importante, ni la ley 1266 ni la 1581 le da facultades a las autoridades respecto, facultades jurisdiccionales, son administrativas, ¿sí? De Ajá. impartir órdenes. Pero Ujú. para poder cumplir con esa facultad, no se adelanta un proceso, porque lo que busca, digamos, el ciudadano no es verificar el cumplimiento no de la ley, entonces, digamos, no se aplica las normas del régimen sancionatorio y lo que se hace cuando llega una reclamación de esto es aplicar el régimen general administrativo, como si llegara una petición a ciudadano, en virtud del derecho de defensa, se le corre traslado a la entidad para que en un término muy corto, que tampoco la ley establece, nosotros damos un término de 8 días aproximadamente para que le enviemos la queja a la empresa, nos contesten nuestras explicaciones y nos dé una serie de pruebas y a partir de ahí entramos ya a fallar. Es decir, es una Ok. actuación administrativa totalmente distinta a lo que se adelanta en la Dirección de Investigaciones, que sí está sujeta a una normatividad específica. Doctor Carlos, entonces con lo que usted menciona, voy a atreverme a hacer esta conclusión, por favor, y si estoy errada, déjemelo saber. Entonces, podemos decir que por ley 2300 lo que hace la superintendencia es emitir órdenes administrativas, pero no, digamos, sanciones propiamente desde la Dirección de Investigaciones, porque digamos que solo la competencia la tienen ustedes como Dirección de Habeas Data, y en ese sentido se imparte exclusivamente órdenes administrativas, obviamente para el cumplimiento de la 2300. ¿Es así? Sí, órdenes administrativas encaminadas a Ajá. no tanto a cumplir la 23 horas, aquí soy muy incisivo, sino Y no, a ujú, proteger el derecho de dar data, porque la norma, digamos que en ok. materia de competencia, limita nuestras competencias a ordenar la actualización, Ujú, supresión o, o revisión de información y ujú, en tanto que nos limita a eso, las órdenes solo pueden estar encaminadas o a que se suprima la información y no se siga contactando al deudor, o no se siga contactando más que al deudor, a los referidos, o no se siga contactando al que solicitó ser excluido del registro, ¿cierto? ok. Eso son una de estas órdenes administrativas asociadas a la facultad que nos da la ley, es proteger el derecho a data. Ujú. Bueno, doctor, mil gracias por esas precisiones. Aquí hay varias preguntas del público. Voy a filtrar algunas porque ya el doctor Salazar creo que ya las ha dado respuesta. Hay una pregunta que es que en el registro. Heidi, quería Ay, hacerte perdón, doctor, qué pena, adelante. una observación bien importante y es que de pronto para los que no conocen muy bien el régimen y es que, como yo hice, en Colombia extrañamente hay dos autoridades de protección de datos, ¿cierto? Sí, Y eso es importante aclararlo, porque aquí también interviene la superintendencia financiera sí, frente a la aplicación de la ley 2300. Interviene la superintendencia financiera cuando de lo que se trata es de contactar a un titular que tiene un vínculo, digamos, o es deudor de una entidad financiera. Entonces ahí la vigilancia le corresponde a la superintendencia. Fíjate que muchos de los casos de los que les hablabas que tenemos que trasladar, archivar, es porque el ciudadano presenta la reclamación porque lo están llamando a cobrarle, él es el deudor y le están cobrando en el banco. Eso es de la superintendencia financiera. Entonces nos toca trasladar por competencia esas situaciones a la superintendencia financiera. Entonces, en esta materia, la superintendencia cumple ese rol. Y creo que también, no es como, pues tengo conocimiento, pero muy tangencial de las normas que aplican en materia financiera, porque creo que en materia financiera, respecto a la temporalidad y periodicidad, sí hay una serie de normas que tienen que ver con la cobranza en esa materia, lo que no pasa con la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esa aclaración sí tenemos que hacerla. sí, sí, doctor, yo creo que esa aclaración es muy importante y por eso esta charla solo es el rol de la SIC, ¿no? Hay que tener en cuenta que está muy enfocado, no significa que lo que está hablando acá el doctor Carlos es solo, ya es eso, ¿no? Hay que mirar los otros, digamos, desde la otra perspectiva que viene siendo las competencias que tiene la superintendencia financiera. Eh,
hay muchas preguntas, pero creo que ya están resueltas. Yo veo que las personas siguen preguntando sobre si se revoca la autorización de cuando se hace el registro en el registro de números excluidos. Creo que el doctor Carlos Salazar ya ha manifestado que esa autorización se revoca solo desde digamos, me corrige doctor, desde la prospección comercial, como estaba mencionando, porque al final del día, si uno revisa la ley 1581, pues es una ley estatutaria, ¿no? Y es una ley la que estableció el régimen general de protección de datos personales. Una ley de este tipo no puede venir también a generar, digamos, reglas particulares en habeas data, cuando digamos que ese no es su propósito. Y bueno, ese es un tema. Aquí hay una pregunta que dice, bueno, otras de la revocatoria. Dice, en la CRC se registra la persona, sin embargo, las empresas de telefonía y los bancos siguen llamando a ofrecer productos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues puede dirigirse ante la Superintendencia de Industria, pero lo Ujú, primero tiene que agotar esos requisitos de los que yo hablaba. Lo primero que tiene que hacer usted como ciudadano es porque lo exige la ley, no la 2300, la ley 1581, que es la aplicable en este caso. Exige ujú. que hay que cumplir con un requisito de procedibilidad para que la superintendencia pueda abocar este tipo de situaciones. ¿Cuál es? Pues que se tiene que presentar la reclamación, en este caso hasta el responsable o el encargado, y el encargado al responsable tiene un término de 15 días para contestar, y si en ese término no contesta el responsable o la respuesta no le satisface al ciudadano, ya acude a la superintendencia para que por la vía de la dirección de la data, pues podamos impartir las órdenes que correspondan al caso Perfecto. concreto. Vale, doctor. Hay preguntas que no puedo responder porque son más bien asesoría y la signo emite como hacia asesoría. Entonces, Tú lo las siento. puedes responder después. Sí, después, exacto. Gracias, doctor. Digamos, hay una pregunta que hace Natalie Ramírez, si esta ley cobija a las cámaras de comercio. Fíjate que la ley 2300 y eso es un tema bien interesante, yo estuve revisando, no hace distinción respecto a qué personas jurídicas aplica. Inclusive extiende la aplicación a personas naturales y jurídicas que ejerzan, que adelanten prospección comercial o cobranza. Y aquí la pregunta, Jaime, para plantearla, es decir, hasta el Estado mismo Ujú, podría decir que se le aplica la 2300, porque no hizo distinción. Él señaló ok, que esas personas que hagan prospección comercial o que hagan prospección o que haga cobranza judicial o prejudicial, le aplica la ley. No hizo distinción. Dijo, no, ok, al Estado no, a las cámaras de comercio no, a las entidades, no. Todo aquel que haga prospección comercial o cobranza judicial tendrá que sujetarse a estas reglas. ok. Hay una pregunta de Heidi Muñoz, pero no sé si el doctor Salazar tenga algún conocimiento. ¿Qué tan cierto que es que esta ley tenga una modificación por solicitud de sectores que no están de acuerdo con la misma? Gracias. No, realmente no tenemos conocimiento de eso, sí. Sí, no, digamos que hay, básicamente sí, hay diferentes sectores que no están de acuerdo, además porque hay un punto de la ley en temas de publicidad, ¿no? Que condicionó fuertemente el tema de la publicidad sin tener en cuenta sectores que, digamos que, o tener en cuenta las preferencias del consumidor. Piénsese por un momento el sector, no sé, de bebidas alcohólicas, pues normalmente es un producto que funciona para un fin de semana. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de contactabilidad? O sea, estableció, son cosas que posiblemente puedan ser modificadas o ajustadas por el propio titular con sus preferencias de consumo. Bueno, hay otra pregunta acá. Diana nos pregunta, la ley 2300 habla acerca de la relación de consumo. ¿La prospección comercial aplicaría solamente a este tipo de relación? O sea, me imagino, Oriana, que te refieres a las relaciones de consumo y no a las sí, a las de la relación de consumo y no a las de cobranza. Me imagino que se refiere, no sé si hace referencia, Oriana, a eso. Ahí sí contestaría que se aplica en el marco de la ley 1581 a, Ujú, a cualquier tratamiento de datos que se haga por parte responsable y que esté encaminado a ofrecer publicidad o hacer prospección comercial. ujú.
Ok, doctor. Aquí otra pregunta que nos dicen es, se debe solicitar, perdón, Laura Santos nos dice, del objeto de la ley 2300 aclara que protege el derecho a la intimidad de los consumidores. ¿La sí considera que podría aplicarse a otros sujetos, o sea, que no sean consumidores? Sí, en Yo materia creo de que aquí prospección está en comercial, 61, ¿no? en materia de prospección comercial, de- Desde la ley 2300, como está, hay unos sujetos a quien aplica lo pues que claro, la pregunta eso se se aplica aplica. a los consumidores porque eh, la prospección comercial y la publicidad está directamente relacionada con esa finalidad para la cual se recolecta el dato que está directamente relacionado con el consumidor. Por eso aplica simplemente en lo que tiene que ver con prospección comercial. Digamos, la definición es perfecta, es al tratamiento de datos de los consumidores para esas finalidades de prospección comercial. Sí, Bueno, hay varias preguntas. Yo creo que es más, doctor, y si las que pueda contestar bien, si no, no, porque no quisiera ponerlo como una situación de incomodidad, pero se debe solicitar autorización por cada canal que desee utilizar para contactar comercialmente al cliente. pues, digamos, la norma no establece que sea así, lo que establece es que lo importante de la norma es que le da la potestad al titular de que escoja el canal o canales por las cuales los puedes contactar, ¿cierto? Oh, Entonces, y ahí la data funciona en tanto que un sinónimo de canales es un dato que se utiliza para poder total. utilizar ese canal, es decir, un correo electrónico, un Igual. mail, entonces ahí le da toda una potestad al titular para que el titular sea el que tenga pues esa posibilidad de decir por cuál me quieren mandar prospección Al comercial, canal. que por ejemplo es que me aburre mucho que me llamen día y noche. Pues si quiere mándemelo al correo, mándeme. Si yo voy a autorizar, pues me interesa saber, pero no que me estén llamando. Entonces Claro, mándele, más bien utilice el correo. Es esa claro. potestad importante que se le da al titular. Y ahí, doctor, un tema muy importante también es cómo yo gestiono, cómo visualizo esa autorización de cara al consumidor, precisamente por la autorización de ese canal, porque también al decidir qué tipo de canal desea que se haga la contactabilidad, pues fíjense que ahí la autorización de una otra manera también tiene el reto de la granularidad, ya no es una autorización que yo tenga que meto todo ahí, sino que es una autorización muy informada donde la persona tiene el poder de elección sobre qué autoriza y qué no. Y eso es un reto que tiene las empresas y también internamente con sus sistemas de información, CRM, porque los tiene que adecuar a que cumpla, ¿no? En efecto, pueda cumplir con la ley. Si realmente hace que se cumpla con el principio según la cual la autorización debe ser expresa, es decir, que debe haber una expresión de la voluntad. Tiene que ser más granular y es muy Exacto. buena la precisión. Ajá, listo, doctor. Por aquí hay un aporte de Briana, dice, se han sostenido debates. Bueno, Briana, me imagino que esto es como dándole respuesta a lo que estaban, la pregunta que estaban haciendo ahora. Se han sostenido debates de qué servicios deben considerarse como relación de consumo y cuáles no. Y en los casos que no se consideren relación de consumo, hay una posición que sostiene que no aplica la ley 2300. Gracias, Briana, por ese aporte que das. Creo que eso ahí ayuda también al debate. Sebastián pregunta cuál es determinación, bueno, no sé, y la sentencia que mencionaba, no está como bien redactado, Sebastián, voy a intentar entenderte. ¿Cuál es la determinación de esta distinción para la determinación de las vías de violación del derecho a la intimidad y el derecho a vías data, entendiendo que según como lo mencionaba el doctor Carlos, uno sería por vía de tutela y otro sería por vía de la superintendencia? Es una buena pregunta, no sé, doctor, si ahí podemos Sí, precisar el punto. vuelvo a precisar, las Ujú. sentencias de la Corte que establecieron, digamos, hay sentencias anteriores, pero donde se consolidó la posición de la Corte respecto a que el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y el derecho a la data son derechos individuales, autónomos, y que el núcleo esencial, lo que llamamos los abogados, el núcleo esencial del derecho es distinto para cada uno de esos derechos fundamentales, son la sentencia C1011, y la sentencia, especialmente en la sentencia C748, fíjense que esas dos sentencias fueron las que revisaron la constitucionalidad tanto de la 1266 como de la ley 1581. Digamos que allí es donde la Corte hace mucha claridad frente a la distinción entre esos dos derechos fundamentales
y obviamente aquí señala que las leyes están encaminadas solamente a la protección del derecho fundamental a la habeas data. Doctor, eso yo ahí aprovecho porque uno sí ve todos los días que las personas utilizan como sinónimo el derecho a la privacidad y protección de datos, y son dos cosas diferentes. Por supuesto que, como usted muy bien lo mencionaba, posiblemente si yo vulnero el derecho a habeas data o de protección de datos, puedo vulnerar eventualmente estos otros derechos, pero pues son derechos autónomos. Entonces ahí es importante precisarlo. Hay otra pregunta que hacen, doctor, ya nos quedan 10 minuticos y vamos cerrando, ya en 5 minuticos vamos cerrando, dice: buenos días, una pregunta. De cara a las obligaciones legales que tienen, por ejemplo, los fondos de pensiones, donde hay información que se debe remitir por normativa, ¿es posible establecer opciones de medios de envío como correo electrónico y WhatsApp y excluir, por ejemplo, el teléfono? Yo no, hay que ver, porque es que vuelvo a hacer lo que señala la 2300, las limitantes es para prospección comercial. Si Ujú, las, si los fondos de pensiones, si las empresas, si las cooperativas, además, si por disposición legal tienen ujú, que informar a un titular de los servicios que presta y de las posibilidades que, no en el marco de la prospección comercial, sino en el ejercicio de su objeto social, pues allí esta ley no aplica porque esta ley aplica esa prospección comercial. Lo que pasa es que si la entidad aprovecha digamos, el tema de difundir sus servicios. Por ejemplo, en materia de salud o pensiones, una campaña asociada con el Alzheimer, que se vaya a divulgar por los canales. No estamos diciendo, ahí no se está haciendo prospección, esa no es la finalidad creo yo, ¿no? Puedo estar de equivocado. acuerdo. Es Esa no que es la finalidad. yo creo, Aquí la norma se limita es a la prospección comercial. Prospección, es decir, publicidad y atraer a las personas para que compren el servicio o el producto. Lo demás está asociado, inclusive diríamos que como el principio de libertad señala que no se requiere consentimiento cuando se tenga que hacer un tratamiento por disposición de la ley. Si la ley le establece que este tipo de entidades tienen que hacer este tipo de campañas, pues en principio uno vería que aplicando la ley 1581 de manera pura y dura, diríamos, de pronto hasta ni consentimiento requeriría, en principio, diría yo así. doctor, gracias. Yo creo, bueno, Mayola Serrano pregunta desde la propia horizontal, pero creo, Mayola, que te están dando la respuesta y es muy desde de lo que está contestando el doctor Carlos Salazar. Yo creo En, ahí, en doctor. propiedad, en propiedad horizontal, obviamente, porque la ley 23 no hace distinción, se aplica Ujú, el tema de cobranzas. ujú. Esa es la siguiente pregunta, doctor, para que nos complemente. Ahí me están preguntando, ¿la notificación previa del reporte negativo se entiende como gestión de cobranza? Y bueno, aquí ya con el tema de cobranza, ¿y cómo funcionaría? Porque, Yo, reitero, algo muy importante, estamos hablando, digamos, un poco desde la percepción, el concepto o la competencia de la SIC. Entonces, sí, doctor, adelante. esa es una buenísima pregunta. Ujú, Si la comunicación previa, acá esta alusión la 1266 aplica como mecanismo de cobranza, lo que yo en principio lo que considero es que es el cumplimiento de una norma, es decir, para poder avalar que el reporte se produzca en debida forma, pues la norma exige que se envíe esa comunicación previa. Entonces yo pensaría que en principio esto no podría estar muy relacionado con la cobranza, porque es que con esa cobranza que busca, digamos, que busca que tiene como objeto esta ley, que es esa cobranza permanente y ujú. seguida y tal. Aquí el hecho de enviar la comunicación previa pues, hace parte de una obligación legal que establece la 1266 para poder evaluar la licitud o la legalidad del reporte. Gracias, doctor. Isabela y Mayola, nosotros, bueno, y para los que están interesados, nosotros vamos a tener otra sección exclusivamente solo desde esa perspectiva de cobranza, ¿listo? Entonces, también podremos tener en algún tiempo ese espacio para la precisión, porque reitero, es solo desde este concepto. Pamela, con esta cerramos esa última pregunta, doctor. Pamela pregunta si la persona se registró en el RNE que no se ha contactado por correo y posteriormente me autoriza que lo vuelva a contactar por correo. La pregunta es, ¿lo puedo seguir contactando por Claro, correo? Me entregó una nueva autorización, pero esta persona tiene activo su registro en la CRC.
de no contactabilidad por correo y esto se pregunta porque el RNE no muestra una fecha de cuándo solicitó esta revocación. Claro, aquí sí tenemos que hacer un trabajo y lo ha hecho nuestro delegado. Hay que hacer un trabajo con la CRC para poder ajustar situaciones específicas, pero obviamente la no autorización y ya sabemos aquí en nuestro régimen colombiano, mejor dicho, la base legal del tratamiento es casi que el consentimiento y, y nuestro régimen y además nuestra Corte Constitucional así lo ha sostenido. El hecho de otorgar una nueva consentimiento que le permite al responsable volver a contactar al ciudadano las veces que quiera. No podría decir que se revoca la decisión que se tomó frente, sino que da la posibilidad que alguno de esos responsables pueda, si lo contacten solo ese responsable al que le otorgó la autorización, sería el que le permita, digamos, contactarlo porque surge un nuevo consentimiento y es absolutamente válido. A ver, así sí tenemos de pronto que verificar con la CRC si hay que hacer ajustes, me lo ha hecho desde la delegatura, seguramente vamos a trabajar en el tema para que se pueda haber coordinación en estos aspectos, pero sí es claro que una nueva autorización, pues es un consentimiento que da al titular. De Entonces, acuerdo. De acuerdo, doctor Carlos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, doctor. Yo le agradezco un montón por haber aceptado la invitación. La verdad es que creo que nos resolvió una cantidad de dudas sobre este tema. El doctor Carlos Salazar, donde ustedes ahí lo ven, es una persona que creo que es de las personas que más saben de protección de datos en Colombia. Yo al doctor Carlos lo conocí, imagínense, hace años. Yo estaba todavía peque cuando conocí al doctor Carlos y ya trabajaba estos temas. La grabación va a quedar, desafortunadamente, y no pudimos hacer transmisión por YouTube. YouTube no está, no sé, tuvo un problema, pero sí quedó grabada y lo vamos a subir a nuestro canal el día de hoy en la tarde, entonces podrán tener acceso al video. Doctor Carlos, pues la verdad yo les agradezco, la verdad a mí me parece algo para resaltar de esta delegatura y es la apertura que tienen para estos temas. Como abrirse a estos espacios, doctor, para poder contarnos un poco todo cómo la superintendencia percibe estos temas, pues por supuesto como profesionales es completamente relevante e importante. Entonces, nada, doctor Salazar, mil gracias, un gusto haberlo tenido acá y bueno, gracias por acompañarnos y mil gracias a todos, que estén muy bien. muchas gracias, feliz día. Lo mismo, doctor, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Bueno, nos despedimos.